Bienvenidos a otro recorrido conociendo las carreteras de El Salvador y Centroamérica. En esta ocasión vamos a hacer una ruta para usted que visita El Salvador y tiene ganas de ir a la playa. Le vamos a demostrar en este recorrido que en un poquito menos de una hora usted puede llegar desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, a las playas de la Libertad, que son una de las más turísticas en la costa salvadoreña, en unos 40 minutos. Así que aquí estamos sobre la carretera que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador para pues comenzar ese circuito desde allí hasta una de las playas más populares del Departamento de la Libertad, una que ya hemos visitado en este canal, que es la playa El Majagual. Así es que vamos a darnos una vuelta, como decimos acá, del aeropuerto hasta las playas de la Costa de la Libertad, y específicamente para eso. De hecho, muchos de los turistas que vienen aquí al país, pues directamente van desde el aeropuerto hasta algún punto turístico, y en específico a las playas. Hay otra cantidad de turistas que directamente pues se dirigen hacia la capital salvadoreña y luego a otros espacios. Pero para ustedes que ya tienen reservado ese hotel de playa allá en la Costa de la Libertad, pues así tiene que hacerlo si usted viene por avión acá al país. Bueno, no es que va a ir a parquear el avión a la playa, ¿verdad? Pero si usted tiene la intención de alquilar un vehículo para trasladarse hacia la playa, saliendo desde este aeropuerto, pues esta ruta es la directa que le lleva hacia la zona de las playas del Departamento de la Libertad, que quizás son de las más turísticas y son las que más visita el turista interno, el salvadoreño capitalino. Es la playa que tienen más cercana. En El Salvador tenemos la gran ventaja de que en todos los departamentos hay una cercanía con algún punto costero. De los 14 departamentos, creo que como 7 tienen costa, y desde los demás pues se puede llegar con bastante rapidez. A eso nos referimos, que unos trayectos de máximo 1 hora y media hacia cualquier playa. Así que en esta ocasión pues vamos a hacer este ejercicio para demostrarle que sí, efectivamente, en menos de 1 hora podemos llegar a tierras salvadoreñas por avión, y desde este punto, el Aeropuerto Internacional de El Salvador, pues llegar a la zona de las playas de la Libertad, que de hecho ya estamos llegando a la terminal de pasajeros. Aquí está. Este es un paso elevado que nos interconecta con la terminal de pasajeros, que ya está viéndose allí en pantalla, por ahí al fondo de la toma, y que esta terminal está dividida en 2 partes. Está el área de salidas, que es en donde estamos justamente en este momento manejando, y que actualmente, al momento de la grabación de esto, en 2024 se está construyendo una expansión de esa área para tener más espacios para el chequeo de pasajeros que salen desde El Salvador. Y luego de esa pasarela que tenemos ahí enfrente a nosotros, ya se encuentra la otra parte de la terminal de pasajeros, que es la zona de llegadas, que es esta sección del aeropuerto que muchas personas en El Salvador la ven como una oportunidad para venir a turistear también. El Aeropuerto Internacional de El Salvador es un destino turístico para locales. Cuando muchas familias salvadoreñas tenemos familiares que viven fuera de la frontera y que acostumbran venir, y en muchas ocasiones hay personas que probablemente ni siquiera salen de su sector, de su zona donde viven. Entonces
venir a traer a un familiar al aeropuerto de El Salvador es toda una aventura. Hay excursiones, incluso yo he visto gente que viene en buses, familias completas a traer incluso a una sola persona. Entonces esta zona de llegadas es como muy amigable con el mismo turista interno. Hay zonas de comida y espacios donde pueden estar esperando familias grandes y demás. Es bien curioso, es una cosa que al menos particularmente yo nunca había experimentado o no he visto en otros aeropuertos del mundo. Sí, bastante curioso esa parte de que el salvadoreño puede venir, pues aquí hay inclusive un food court, hay espacios de comida directos que uno puede pues observar el aterrizaje y el despegue de los aviones, y que el salvadoreño pues lo tiene como un punto más turístico. Si uno pues viene a dejar o a traer a algún familiar sí, que llega acá o se va del Salvador. Así es que inclusive sé de muchos de que solo vienen a comer a los restaurantes que se encuentran allá adentro. Sí, bueno, hay un fenómeno, por ahí me han comentado de que hay gente que vive, bueno, el Aeropuerto Internacional de El Salvador se ubica en el municipio de San Luis Talpa. A mí me han contado que la gente de San Juan Talpa y de San Luis Talpa, incluso de San Pedro y San Antonio Mazahuat, tienen al aeropuerto internacional como un destino para poder venir a comer. Sí, como correcto. Un destino gastronómico, porque acá se ubican una cantidad de restaurantes de cadena, y el salvadoreño ahora tiene un sentido del consumismo muy elevado, entonces, y la comida chatarra de cadena es muy económica, entonces, y tiene muy buen sabor. Entonces hay casos de juventudes incluso que no tienen quizá opciones gastronómicas de ese tipo en sus poblados, entiéndase por esto en San Luis Talpa, en San Juan Talpa, en los Mazahuat. Entonces se vienen hasta el aeropuerto solamente para venir a comer, ¿qué? Pollo campero, Pizza Hut, cosas así. Muy interesante eso. Sí, se da bastante, así es que lo invitamos a usted también, si vive aquí en El Salvador, a que, si a usted le gusta el disfrutar del despegue y el aterrizaje de los aviones, el avistamiento también de aviones, sí, es correcto. Y bueno, que venga aquí al aeropuerto de El Salvador, y mientras se come su pieza de pollo o su porción de pizza o una donita, pues esté viendo a las personas que van a viajar, a las familiares y a los aviones aterrizar o despegar del aeropuerto internacional. Así es que es uno de los puntos de comida, un punto de preferido turístico de esta zona. Es correcto. Sí, sí, definitivamente. Bueno, y bueno, ya arrancamos lo que podríamos denominar este viaje. Ya luego de haber salido de la zona del aeropuerto, pues ya nos dirigimos en carretera. Estamos transitando sobre la autopista que conduce hasta este aeropuerto, pero ya en el sentido que nos lleva hacia San Salvador, y vamos a llegar a una intersección que recientemente se ha construido, que es parte de un proyecto de expansión de la carretera del litoral salvadoreño, y que en este punto pues se construyó un paso elevado y un redondel para interconectar tanto la autopista con el tramo de carretera que nos conduce hacia la carretera del litoral y hacia el casco central del municipio de San Luis Talpa, que justamente aquí estamos entrando ya. Sí, prácticamente es parte de ese proceso de expansión de la carretera del litoral. Históricamente, la carretera del litoral de El Salvador fue construida a mediados del siglo XX, específicamente alrededor de 1950. Ya vamos a entrar más de lleno en la historia de la carretera del litoral, pero generalmente, y por las necesidades de la época en la cual fue construido, no se miró más allá, y por tanto el trazo original de toda la carretera del litoral, que te conecta directamente de las afueras de la ciudad de San Miguel, que es el tramo como original, podemos decir, hasta la zona de Acajutla, era de un carril por sentido.
obviamente, pues con el desarrollo que ha tenido El Salvador desde el 1950 hasta acá, era necesario que la carretera fuera expandida, ya que definitivamente no da abasto. Póngale que en la época en la cual se encuentra el proceso de la zafra, que es la extracción de la caña para ser procesada allá en los ingenios, gracias, azucareros, todos esos camiones o esos trailers que llevan la caña hacia los ingenios, pues es un tráfico descomunal. Y si se quería transportar a esa hora hacia cualquier punto, transitando por la carretera litoral, era un tráfico horroroso. Era definitivamente ir en procesión junto con las rastras cañeras. Entonces se ve la necesidad de expandir esta carretera. Y por tal motivo es que ahora se está llevando un proceso. En muchos de esos puntos todavía se encuentra de un carril por sentido. De hecho, todo el tramo que vamos a recorrer actualmente se encuentra de la forma original, ya que hay otros puntos más a los extremos de la carretera que ya está llegando ese proceso de expansión. Pero para que usted se haga una idea de cómo era, pues prácticamente es como lo estamos viendo aquí en pantalla y lo vamos a seguir viendo en todo nuestro recorrido. Está el carril principal y un carril auxiliar, en la cual pues usted se puede parquear por cualquier tipo de emergencia, cambio de llanta, algún imprevisto que usted tenga en el camino. Entrando ya de lleno a la historia, nos vamos a remontar a la mitad del siglo XX. Llega el teniente coronel Óscar Osorio a la presidencia de El Salvador y se ve la necesidad de realizar un proceso de industrialización del Salvador. Para ese proceso, pues necesitaba de que los grandes bolsillos salvadoreños invirtieran en el país para desarrollar la industria aquí en El Salvador de todo tipo. Muchas de esas familias realizaron una gran cantidad de inversión importante en el proceso de industrialización en el país. Muchas de esas fábricas que nacieron a mediados del siglo XX, desde 1942 en adelante, son muchas de las industrias que podemos ver a lo largo del Boulevard del Ejército Nacional, que conecta la ciudad de San Salvador con las ciudades de Soyapango, Ilopango y San Martín. Entonces, a lo largo del trazo del Boulevard del Ejército Nacional se colocan una gran cantidad de fábricas, muchas de ellas de la familia de Sola, y otros desarrollos industriales relacionados también con el rubro del café, el azúcar, el pan, entre otros, que muchos de ellos es capital privado y otros capital público. Pero en esta zona se veía que los terrenos o las fincas que se encuentran en los departamentos de La Paz y Usulután, pues prácticamente se desarrollaba el sector primario de la economía, que es la explotación agraria, relacionado a la caña de azúcar, al algodón y a frutas y verduras de temperatura cálida. Muchas de esas materias primas eran necesarias llevarlas a los alrededores de la capital salvadoreña para ser transformadas en cualquier otro producto, desde tela, desde la azúcar refinada y una gran cantidad de productos que pueden provenir de todas las fincas que se encontraban en esta zona. En la década de 1940 había ya un proceso incipiente de desarrollar una ruta de conexión desde los departamentos de Usulután y La Paz para transportar mercancías hacia San Salvador.
parte de ese proceso es la, podemos decir, ampliación de la antigua carretera Zacatecoluca, que fue un camino vecinal o un camino que era secundario, a convertirla a una carretera de 2 carriles, un carril por sentido, pero que no estaba tampoco conectado con otras zonas, entonces era necesario hacer esa especie de conexión. Ante esa falta de conectividad vial a mediados del siglo XX, en el gobierno del coronel Óscar Osorio pues se ve la necesidad de la construcción de una vía apropiada para conectar todas esas zonas agrarias con la zona de industrialización en lo que ahora conocemos como el área metropolitana de San Salvador, municipios que ya hemos mencionado como Soyapango, Ilopango, San Martín, también Apopa y Nejapa, que son otros centros de industria acá en el área metropolitana de San Salvador. En paralelo a esa necesidad, también se vio otra necesidad, que es la construcción de la carretera panamericana, que es otra vía de comunicación, que esa es un poquito más ambiciosa, que conecta pues la gran cantidad de países del continente americano en una sola vía de tránsito. Para El Salvador pues tampoco no se encontraba ese desarrollo, que comienza allá por la década de los años 40 del siglo XX, pero que fue más impulsada en la época del teniente coronel Óscar Osorio. Es ahí pues que empieza ese proceso de identificar cuáles eran los espacios para construir una carretera en esta zona. Y se identifica que prácticamente iban a ser 306 kilómetros de longitud para la carretera del litoral. Y ahí se da fin prácticamente al proceso de improvisación que el Estado estaba llevando para ir conectando todas estas fincas y llevar los productos hacia el área metropolitana. Es ahí que el proyecto se perfila para iniciarse en 1954 y finalizarse en 1962, ya en otro periodo presidencial de la persona que quedara después del teniente coronel Óscar Osorio. En particular, dentro de la historia de El Salvador, todo este proyecto fue llevado a cabo dentro de las presidencias de Osorio y posteriormente del presidente José María Lemus. Es ahí que la presidencia de Osorio gestiona al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo que correspondía a un monto de 25 millones de colones de esa época, de mitad del siglo XX. Para su construcción, la Dirección General de Caminos, que era la encargada de construir tramos viales, que en antaño en El Salvador se conocía solamente a secas como caminos, una dependencia del Ministerio de Obras Públicas, realiza un proceso de contratación de empresas especializadas en construcción de carreteras, ya que aquí prácticamente eso no existía. La tecnología de la construcción de carreteras de esas dimensiones nunca se había realizado. Las únicas 2 carreteras que se habían realizado en El Salvador era la conexión del Camino al Guarumal y la carretera al Puerto de la Libertad, pero fue un proceso también de desarrollo, de innovación y de tecnología continua a través de los años. Pero para lo que se buscaba de la construcción de la carretera del litoral y en paralelo la carretera panamericana, ya era una tecnología de caminos ya probada con otros países, y es por tal motivo pues que el Ministerio de Obras Públicas pues busca la contratación de estas empresas que ya habían realizado carreteras anteriormente, y es aquí en donde se contrata la empresa Tippers Abeck McCarthy para realizar los estudios técnicos de la zona donde pasaría la carretera. Además, se adjudican 6 tramos específicos de carreteras a diferentes empresas nacionales e internacionales, y las nacionales junto con asesoría internacional, para construir esos tramos completos. Y es ahí en donde se contratan las siguientes empresas: Macri Construction Company, constructora El Águila, de origen mexicano; Johnson Jake, Piper & Farnsworth, Chambers Company Incorporated, constructora Laico, que era una de las constructoras más nuevas acá en El Salvador;
Cañas y Compañía y Fonseca y Compañía. Y es ahí pues se dividen estas empresas en los 6 tramos. El tramo 1, que es la construcción de la Achadura a Acajutla. El tramo 2, de Acajutla a Azcayuco. El tramo 3, Azcayuco La Libertad. El tramo 4, el Playón en San Vicente a Usulután. El tramo 5 de Usulután a La Unión. Y el tramo 6, que es el que estamos recorriendo actualmente, de La Libertad a Comalapa. Además, se mejora también la antigua carretera de Zacatecoluca para que fuera mejor el tránsito. Y es ahí en donde empieza pues la construcción de toda esta vía, bastante interesante, y que para una empresa en particular fue un desafío a la tecnología de construcción de calles, específicamente a la empresa mexicana constructora El Águila, que fue la encargada de la construcción del tramo en donde se encuentran los 5 túneles de la carretera del litoral, que ya la hemos recorrido en este canal y que lo invitamos a que vea pues en perspectiva vehicular cómo es manejar a través de todos estos túneles que prácticamente tienen récord a nivel regional aquí en Centroamérica de los túneles más largos, los túneles carreteros más largos de toda la región centroamericana. Así es que bastante interesante cómo se va perfilando este desarrollo. La verdad es que fue una hazaña bastante interesante, y en particular el tramo La Libertad Comalapa, que es el tramo 6, que que estamos recorriendo, fue iniciado en 1954. Y estos prácticamente fueron los que más avance tuvieron por la topografía, por el tipo de suelo, por la forma en cómo iba a ser diseñada la calzada después del análisis que hizo la empresa contratista para evaluar cuál iba a ser la mejor ruta por construir. Y prácticamente esta iba muchísimo más adelante que el tramo de Zacatecoluca hacia el río Lempa. Toda la longitud prácticamente de la carretera del litoral, ya con todos los tramos construidos finalmente, fue inaugurada en 1962. Y bien interesante que el tramo que conecta con la carretera al aeropuerto internacional, que más adelante se iba a construir prácticamente en unos 7 años después, ese tramo no queda perpendicular. Desconocemos la razón por el cual no quedó perpendicular, pero sí hay como un corte si uno viene desde Zacatecoluca hacia esta zona, ya que uno tiene que pasar un paso de nivel, incorporarse a la carretera al aeropuerto de El Salvador y posteriormente comunicar al redondel donde nos conectamos a esta ruta que estamos atravesando actualmente. Sí, la verdad es que es bien extraño, porque sí, efectivamente ese tramo es como que sí, pero no, ¿verdad? Aparte de que probablemente la carretera del litoral en algún punto sí parte desde Zacatecoluca hacia esta zona, pero con la aparición de la carretera al aeropuerto, quizás era una forma más rápida de volverla a interconectar. Quizás había que dar mucha vuelta en antaño, en ese espacio de tiempo, mientras no existió la autopista al aeropuerto. Quizá por ahí está ese limbo. Entonces ahora nosotros la sentimos rara porque tenemos que utilizar la autopista al aeropuerto para volver a interconectar con la carretera litoral, pero probablemente sería de estudiar tal vez algún diseño de la época para ver si realmente la carretera original daba más vueltas antes, y por esa razón está como está. Sería algo que nos queda de tarea para investigar en el futuro. Exacto. Y darle respuesta a ese enigma de por qué es tan rara la carretera y por qué se corta en ese punto. Pero bien, aquí continuamos ya circulando en este tramo de la carretera del litoral, en donde atravesamos
municipios del departamento de La Paz y poco a poco nos vamos introduciendo al departamento de La Libertad, que la mayoría de sus municipios importantes tienen salida al mar y con excepción, por ejemplo, de los que podemos denominar como más citadinos, entre ellos los municipios de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Comasagua, aunque Comasagua creo que tiene salida al mar, no tiene. Creo que esos 3 municipios particularmente, y bueno, ya más reciente, Nuevo Cuscatlán, son como los únicos que son parte, y Colón, son parte de este municipio, o de este departamento, pero que no tienen esa salida de playa. Pero de ahí los demás, Tamanique, Talnique, Chiltiupán, la ciudad Puerto de la Libertad, entre otros, pues sí, comparten toda esa línea costera de La Libertad y que tiene características muy particulares, a diferencia de otras zonas de la costa salvadoreña que están en otros departamentos que, digamos, por ejemplo, tienen muchos playones o las playas son de ciertas características de su arena, etc. En este caso de La Libertad, probablemente por la cercanía o porque acá hay mucha cadena montañosa que pertenece a la cordillera del Bálsamo, la característica de su terreno es muy rara, la arena es muy negra. Hay zonas en donde la carretera básicamente está colocada sobre farallones, sobre formaciones rocosas, donde no hay playón, donde todo es puro peñasco. No hay muchas playas desde la perspectiva turística del bañista, no hay muchas playas atractivas para disfrutar la playa de esa manera. Y así es muy accidentado el tramo costero de La Libertad en ese sentido, pues. De hecho, aquí ya nos estamos acercando, Omar, a esta zona que ya pertenece a el municipio de la ciudad Puerto de la Libertad. Estamos bastante cerca y aquí es donde se encuentran la mayoría de playas que son de las más atractivas para el turismo interno, el turismo de la gente acá que reside en El Salvador, por ese fenómeno que ya mencionábamos de que por la forma como es el terreno salvadoreño o cómo está conformado el país en términos de terreno, pues en el caso de la ciudad capital o del área metropolitana de San Salvador, este departamento y estos municipios que conforman esta zona de la Costa de la Libertad son las más cercanas. Ya llevamos más o menos media hora circulando en nuestro recorrido, y a eso quitándole quizás la parte de la intro, podríamos decir unos 25 minutos, 20 minutos ya de trayecto, y ya estamos en zonas donde ya se puede buscar espacios de playa. Así que incluso ya podemos conectar con algunos municipios del departamento de San Salvador desde este punto. Por aquí hay unos desvíos, por ejemplo, que nos pueden llevar a municipios como el de Panchimalco, Santo Tomás, San Marcos, desde este punto. Y estamos hablando de que ya esos municipios conforman el departamento de San Salvador. Algunos de ellos ya son parte del área metropolitana. Así que sí, ciertamente hay una relación muy cercana entre la costa y la capital o el área metropolitana del país. Es muy curioso. Además, hablar de este tramo de la carretera del litoral salvadoreño es hablar de un espacio de bosque que es un área protegida y que ya estamos también a unos minutos de ir llegando por ahí, que son parte de una reserva natural y que es una cadena montañosa que termina en la costa. Estamos hablando de lo que ahora se conoce como la Reserva Natural
y que también es un parque nacional de nombre Walter Tilo Denninger, que es la persona que era dueña de estos terrenos en antaño y que tuvo a bien donar toda esa extensión de tierra, de bosque, primero para la conservación y segundo pues para el disfrute de la gente acá en El Salvador. Así que hay de todo para todos acá en esta parte. Incluso se fusiona esta característica que tiene el terreno salvadoreño de que pues podés estar en montaña y en playa al mismo tiempo, hay poco tiempo entre una y otra, en fin. Y acá en esta zona particularmente es más evidente, por eso que les menciono, pues que hay muchas cadenas montañosas que finalizan acá justamente y que terminan exactamente acá en este departamento. Sí, es bien interesante esa parte. La verdad es que todo este tramo que estamos recorriendo desde el puente que pasamos, que ahí se encuentra la conexión hacia Rosario de Mora y Panchimalco y que prácticamente te lleva a San Salvador por la carretera a los Planes de Renderos. Este tramo de acá es bastante recto. Todos estos terrenos, al no ser accidentados, pues prácticamente dan una continuidad bastante recta de la calle. Y como mencionaba Armando, a la izquierda de la toma nosotros tenemos todas las playas de la Libertad, las primeras que podemos encontrar de esta parte. De hecho, muchas de esas carreteras se conectan con caminos vecinales o con caminos de tierra inclusive, para llegar a esos espacios de playa. Por ejemplo, aquí se encuentran los alrededores de Playa Toluca, Playa El Amatal. Más adelante nos vamos a encontrar con la Playa San Diego, que es prácticamente una de las más famosas del departamento de la Libertad. La verdad desconozco la razón, el por qué es tan famosa, ya que la playa, aunque tiene una especie de playón bastante amplio, pero está como en una hondonada de arena. Entonces es bien extraña esa playa para el nado, para disfrutarlo, el baño. A mí me da la impresión de que, bueno, volvemos al punto. Las playas de la Libertad son muy gustadas por el turista local. O sea, por gente que vive en El Salvador y que particularmente vive en el área metropolitana. Entonces, la playa San Diego está más cerca incluso que la playa del Majagual, que es la playa por excelencia del capitalino. Entonces probablemente porque playa San Diego está como a 2 kilómetros o menos del final de la carretera al Puerto de la Libertad, entonces es posible que por eso la gente la busca más, y porque es la única playa que tiene playón, valga la redundancia, en toda esa zona cercana al Puerto de la Libertad, a la ciudad puerto. Porque hasta recientemente el Puerto de la Libertad es que tiene ya un espacio como de playón, porque se metió maquinaria para dragar las piedras que se encontraban a la orilla, pues, y entonces ahora ya es como un espacio más plano, más arenoso, sin molestias, pues, en ese sentido. Pero en el resto de playas están llenas de piedras, hay espacios con farallones, o sea, es muy difícil para el baño. En cambio, la playa San Diego, por tener la cercanía al humedal del Amatal, que hay un manglar ahí en esa zona, entonces es muy... hay mucha arena, hay mucho playón, aunque tiene ese problema que mencionas de lo irregular del terreno. Sí, la verdad es que es bastante difícil bañarse ahí, aunque uno quiera. Pero bueno, ya nos estamos acercando de hecho al acceso a Playa San Diego. A la derecha empezamos a ver toda esta zona boscosa que corresponde a esta reserva natural que Armando mencionaba, que es actualmente conocido como el Parque de Aventuras Walter Tilo Denninger. Este Parque de Aventuras se encuentra prácticamente en el kilómetro 39, ya en el cantón Hacienda San Diego, que es parte pues de acá de la carretera del litoral. En sí, la zona protegida corresponde a 1047 manzanas de terreno,
que es una pequeña extensión de todos los terrenos que tenía en propiedad el filántropo Walter Tilo Denninger. De hecho, en varios recorridos en este canal hemos mencionado y hemos hablado sobre la figura de Walter Tilo Denninger, una persona que fue bastante altruista. Acá en El Salvador en particular le tenía un cariño especial a Antiguo Cuscatlán, que era donde se encontraban las cabezas de finca más importantes de todos sus terrenos, que abarcaban desde la zona que ahora conocemos como el Bosque de los Pericos, en los alrededores de los desarrollos de centros comerciales de Multiplaza, la Gran Vía, Cascadas, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, hasta Playa San Diego. Prácticamente todos esos terrenos eran propiedad de la familia Denninger, y posteriormente realizan una especie de donación por parcelas y se empieza a donar al Estado salvadoreño una gran cantidad de terrenos, y parte de esos terrenos pues se encuentra ese parque de aventuras que tiene un gran interés turístico, no solamente para ir a escalar, para hacer para ir a descansar a esos lugares, sino que también ahí hay vestigios de pueblos originales. Dentro del parque de aventura hay una especie de peñasco, una pared de piedra, en donde abruptamente termina parte de la cordillera del Bálsamo, y a partir de ahí hay un espacio plano hacia la costa salvadoreña, posiblemente un banco de arena que se fue formando en estos espacios que estamos manejando a lo largo de los siglos, y que en ese peñasco en particular hay vestigios en las cuales los pueblos originarios que vivían en esta zona pues realizaban una especie de sacrificios. De hecho, en el parque de aventuras te explican que se desconoce si esa especie de sacrificios fueron relacionados con o personas humanas o animales, pero que sí hay vestigios que ahí hay una especie de altares para realizar ese tipo de actividades que era bastante común para los pueblos originarios. Y de hecho la caminata en el interior es bastante bonita. De hecho tenemos un recorrido acá en City Corners cuando el gobierno salvadoreño reinaugura el espacio y lo remodela. Así es que si usted lo quiere conocer antes de irlo a visitar, pues lo invitamos también a que conozca y vea ese recorrido que realizamos adentro del parque de aventuras Walter Tilo Denninger. Y aquí prácticamente, Armando, ya estamos llegando bastante cerca de la ciudad Puerto de la Libertad. Sí, que es uno de los puntos que nos interesa a nosotros mostrarles en esta ocasión, y hablando un poco de la historia de esta ciudad, que estos ya son terrenos que ya conforman el municipio de La Libertad. El municipio no se llama Puerto de la Libertad, pero casualmente el casco central se encuentra muy cercano a la zona donde se ubicó el Puerto de la Libertad como tal. Esta localidad, ubicada al sur de San Salvador y del departamento de La Libertad, ha sido y es un lugar importante de desarrollo económico y comercial acá en El Salvador. Desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, guarda entre sus habitantes y su ubicación geográfica un potencial para el desarrollo de sus comunidades, ya sea a través de la pesca artesanal e industrial y del amplio contenido turístico. Como podemos ver a lo largo de este tramo que vamos a recorrer a continuación, vamos a observar una cantidad de restaurantes. Hay mucha oferta gastronómica en esta parte de lo que ya podemos denominar la zona del Puerto de la Libertad, con todo y sus playas, porque está separado por playas también el municipio. El nombre original de este asentamiento es Tepeagua, que puede significar en castellano cerro de encinos y robles o cerro que tiene agua. Según un escrito del arzobispo Pedro Cortés y Larraz, quien visitó el lugar en 1769, se encontraba en el lugar la hacienda Tepeagua, que era parte del curato de San Jacinto y tributaba a su iglesia.
y otras más retiradas como la Hacienda San Diego y la Hacienda San Juan, que ahora pues son las playas con ese nombre. Así también, en épocas posteriores, esta zona era llamada La Rada, que una rada es una, en términos ya más actuales, es una bahía o una ensenada. Entonces, esta zona era llamada La Rada de Tepeagua. Sin embargo, al ser construido, el buey artesanal empezó a ser conocido como Puerto de la Libertad, en detrimento de su nombre original. Y de hecho aquí, Omar, estamos entrando ya a una zona en donde es muy difícil la circulación vial porque estamos muy cerca del casco de la ciudad, Puerto de la Libertad. Bueno, continuando con la historia. Años después, en 1807, el intendente de San Salvador, don Antonio Gutiérrez y Ulloa, realizó una breve descripción de la hacienda Tepeagua, propiedad de don Ventura Calera, la que se ubicaba a 8 leguas al suroriente de San Salvador, con un clima no muy benigno, pero que producía maíz y semilla para el consumo de sus habitantes. En su territorio se beneficiaba del añil de regular calidad y además había crianza de ganado. El uso del lugar como puerto de mercancías fue habilitado a través del decreto federal del 6 de febrero de 1824. Y el 10 de febrero de 1831 se decretó que dicho puerto quedaba habilitado para el comercio externo, y desde entonces pues ya en aquel entonces se convirtió en un punto de llegada para mercancías a lo largo del tiempo. La zona conocida hoy como la playa principal del Puerto de la Libertad se encuentra entre los accidentes geográficos de la Peña Partida y Punta Chilma, mientras que el casco central de la ciudad, que ya estamos muy cerca de llegar, se encuentra en un llano a 10 metros sobre el nivel del mar, donde se tienen los accidentes geográficos de la Loma del Tigre, la Aguja, Tunco de Monte, la Nancera, Zapeda, el Choconusco, Tepeagua, el Filtro, el Zancudo, la Palera, Cerro Pelón y Cerro El Chumpe. Son como todos los accidentes geográficos que están alrededor de lo que ahora conocemos como el casco central ya, o la zona del centro histórico del Puerto de la Libertad. La ciudad obtuvo el título de villa el 10 de marzo de 1874 y el título de ciudad ya en el siglo XX, el 23 de agosto de 1957. Y las playas que corresponden a este municipio y de las más conocidas también son Playa Las Flores, Playa El Obispo, que es la que estamos ahorita ya circulando al lado izquierdo de la toma, La Libertad, La Paz, Punta Roca y Conchalí, que son como las que pertenecen como tal al municipio. Eso significa de que la playa El Majagual, que es para donde nos dirigimos, ya le pertenece a otro municipio que también tiene salida al mar. Imagínate qué interesante. Sí, la verdad es que prácticamente toda esta zona es... primero, está muy cercana al mar. Segundo, fue una especie de suerte para esta región. Primero, tener el espacio natural de la bahía, que es actualmente en donde se encuentra a nuestra izquierda exactamente lo que conocemos como los desarrollos de Sunset Park y los... el mercado del mar, el nuevo muelle del puerto y el muelle artesanal que todavía sobrevive y que ahora es el muelle artesanal, es prácticamente uno de los espacios turísticos por excelencia de acá, de esta zona. Gracias a esa naturaleza de esa bahía es que se pudo empezar a desarrollar la importación de bienes para El Salvador. No hubo un apoyo bastante grande relacionado con el desarrollo del puerto en esta zona, debido a que el puerto de Acajutla
tenía más infraestructura y llegaba muchísima más mercancía en detrimento del Puerto de la Libertad. Entonces prácticamente esta se queda nada más para algún tipo de embarcación pequeña, y posteriormente en el último siglo, podemos decir, ya como el proceso de explotación de la pesca artesanal, que partían los pescadores desde el muelle artesanal y pues hasta el regreso ya de su faena, para ya vender los productos que ellos habían pescado en alta mar. Así es que prácticamente este espacio ha ido teniendo un desarrollo bastante continuo, de ser un espacio propiamente para el desarrollo agrario, la explotación de las tierras que ya mencionaba Armando, hasta convertirse en una de las ciudades más prósperas turísticamente hablando de El Salvador, y que prácticamente se encuentra enfrente de la costa salvadoreña. Bueno, y aquí tenemos a la izquierda de la pantalla, por ahí se alcanza a divisar algunos de los juegos mecánicos que conforman el parque de diversiones Sunset Park, que fue inaugurado, si no me falla la memoria, fue inaugurado en 2022 en esta zona, y que fue un desarrollo turístico patrocinado por la cooperación china. Todos los juegos mecánicos y toda la instalación fue donada, y también hubo un apoyo, una parte que también tuvo que poner el gobierno de El Salvador para algunas instalaciones ahí, ¿verdad? Y este parque de diversiones está ubicado en un espacio en donde originalmente había un desarrollo turístico también, que fue parte de unas iniciativas que tuvo un gobierno edilicio muy importante recientemente, que fue el que se preocupó por desarrollar toda la zona alrededor del muelle artesanal con una especie de malecón que tenía oferta gastronómica, tenía un anfiteatro, en donde hubo un movimiento cultural bastante interesante en aquella época, previo al desarrollo de esta nueva versión ya con el proyecto Surf City. Así que todo esto que está alrededor del muelle artesanal, el original, el que le dio nombre a esta zona de Puerto de la Libertad, pues ha tenido muchos cambios a lo largo de estos últimos 20 años, más o menos, Omar. Pero bien, aquí estamos saliendo ya de esta zona de lo que podemos llamar el casco central de el municipio de La Libertad, del municipio de Ciudad Puerto de la Libertad, para adentrarnos ya en zonas muy costeras, acercándonos ya a la zona de la playa Conchalío. Y acá estamos observando que la carretera repentinamente se volvió de tierra. Esto responde a que en la actualidad y a la fecha de grabación de esta manejada, está llevándose a cabo un procedimiento para expandir la carretera del litoral en estos tramos, y que se va a unir con un tramo que ya se construyó y que también ya hemos visitado con nuestra cámara en muchas ocasiones, que es lo que ahora se conoce como el camino a Surf City, que fue esta iniciativa que buscaba, primero, ampliar la carretera al Puerto de la Libertad, y segundo, brindarle a este tramo de carretera una sección adicional para interconectar todas estas playas de la Libertad, que son como las más gustadas por los turistas, a partir de este punto, que es la playa Conchalío, y de ahí en adelante Playa San Blas, Majagual, el Sunsal, el Tunco, el Palmar, el Palmarcito, hasta llegar y colindar pues con toda esa zona ya de la carretera del litoral, que ya podríamos ir mencionando que es parte del departamento de Sonsonate. Sí, prácticamente todo este desarrollo que estamos viendo acá es parte de un proceso de expansión de la carretera del litoral, y que fue iniciado allá del lado de Zacatecoluca, con el apoyo de Fomilenio 2, un desembolso
no retornable que realiza a países en vías de desarrollo el gobierno de los Estados Unidos de América. En particular para El Salvador, Fomilenio 2, que era el segundo otorgamiento que se le daba de los fondos del milenio aquí al país, era para la expansión de esta carretera. Posteriormente, al finalizar una parte del tramo de Zacatecoluca y una serie de desavenencias que se tuvieron ahí, Fomilenio parte del Salvador y el gobierno salvadoreño queda a cargo de las siguientes expansiones. Hay varias expansiones que están pendientes. De hecho, el gobierno salvadoreño tiene pendiente realizar la forma de cómo va a expandir esta carretera del lado de la ciudad Puerto, donde se encuentra la mancha urbana de Puerto de la Libertad. Pero de este lado, que conecta con el camino a Sur City, ya se observan los trabajos que estamos viendo actualmente. Así es que más adelante esperamos pues mostrarles a todos ustedes el resultado final, ¿verdad? Cuando ya se entreguen estos espacios que corresponderían ya a una carretera de 2 carriles por sentido, con todo el mobiliario urbano requerido, la forma de cómo se va a disponer de las quebradas o los ríos que parten de la cordillera del Bálsamo y que vienen a desembocar acá a la Costa de la Libertad, y todo este proceso también del desarrollo económico que está teniendo esta zona y que ya hemos observado en varios espacios que hemos recorrido acá en los alrededores de las Costas de la Libertad, con referente al desarrollo comercial, una gran cantidad de plazas comerciales, desarrollo inmobiliario también que se está haciendo de vivienda en estos espacios, que corresponden más que todo a impulsos económicos dentro del proyecto de Sur City 1 que se está llevando a cabo acá, y que prácticamente llega a la finalización de ese proyecto con la inauguración de Sunset Park, que se encontraba allá en la zona del muelle artesanal y el nuevo muelle, que también es una donación de la República Popular China por medio de la cooperación china. Así es que bastante interesante estos espacios que están desarrollando. Ahorita prácticamente, según como se observa, han de llevar algún 30% de avance, pero lo que se busca es eso, ¿verdad? La conectividad correcta y la ampliación, que es lo que hemos comentado desde el inicio de este recorrido, que la carretera del litoral prácticamente se está quedando desfasada con respecto a la cantidad de vehículos que transitan en esta vía. No solamente vehículos privados, vehículos livianos, sino que también transporte de pasajeros y transporte de mercancía. Entonces prácticamente esta carretera, la carretera litoral, es una de las más demandadas de acá del país, no solamente porque atraviesa prácticamente todo El Salvador en la cercanía de la costa salvadoreña, sino que por la importancia de la conectividad, por una gran cantidad de comunidades y municipios pues que existen en estos espacios cercanos a la costa salvadoreña. Y acá ya nos estamos acercando al derivador vial que conecta con la carretera a Sur City, o el camino a Sur City. Este bypass que les comentábamos, pues, y que también ya lo hemos visitado, por ahí hay varios recorridos nuestros en vehículo mostrándoles justamente este tramo de carretera. Y bien, sí, ahora esta zona de la Libertad como departamento, desde la perspectiva de costa, tiene como un resurgimiento turístico luego de la llegada del proyecto Surf City, que arranca justamente en el departamento de la Libertad con este tramo número 1 que ya mencionabas, y que ha tenido como su mayor auge en la zona de la ciudad Puerto, en donde se encuentra el muelle artesanal y todo el desarrollo que ya mencionabas, pero también el énfasis en una de las playas que en los últimos años ha tenido quizá el mayor desarrollo turístico orientado hacia el extranjero, que es la playa El Sunsal y la playa El Tunco. Allí también hay mucha fuerza
de este proyecto, y por tanto todas las demás iniciativas que están entre esas dos zonas de costa pues se han visto beneficiadas, como por ejemplo aquí a la derecha de la toma estamos observando que se está desarrollando una plaza comercial de una cadena que está haciendo este tipo de centros comerciales en diferentes puntos de El Salvador, buscando como descentralizar la oferta de servicios y de gastronomía en el territorio. Así que ya ese también proyecto está llegando a la zona costera en la forma de acá del Departamento de la Libertad, y acá en esta zona pues muy cercana a Playa San Blas y a la Playa del Majagual, lo cual ya nos indica, Omar, de que estamos llegando al final de este recorrido. Estamos a la entrada de la zona de Playa San Blas y estamos muy cerca de la Playa del Majagual, así que vamos ya cerrando con este recorrido en donde, como usted pudo observar, en menos de una hora lo hemos traído, incluso con la construcción de carretera, lo hemos traído a una de las zonas de playa más populares de El Salvador, una de las más gustadas por los salvadoreños que vivimos acá. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que también le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes de todo lo que hacemos. Recorremos El Salvador y Centroamérica con nuestra cámara, desde vehículos, a pie, desde el aire, mostrándoles pues la historia, la arquitectura, las obras viales, costumbres, tradiciones de todos nuestros pueblos de Centroamérica, con especial énfasis en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que son los que hemos tenido la oportunidad de visitar hasta la fecha. Así que si usted quiere apoyarnos para llegar a más lugares con nuestra cámara y lo quiere hacer a través de una donación, pues en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer, ya sea pues a través de la vía de PayPal o también en esta aplicación novedosa en la que usted nos puede invitar a una taza de café, o a varias tazas de café, o a toda la ollada de café, como decimos acá en este canal. Así que todo eso, todo ese apoyo pues es en favor de llegar a más y más lugares con nuestra cámara. Así que desde este punto de la carretera del litoral y llegando a Playa El Majagual en el Departamento de la Libertad, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo alguna otra carretera y algún otro punto de nuestra región centroamericana. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.